Martes 1 de diciembre del 2020, sean bienvenidos a JNE Noticias. Soy Paloma Barreto y comenzamos con nuestros titulares. JNE capacitó a ciudadanía sobre el nuevo sistema integrado de expedientes electrónicos. Jefe de la OMPE destaca que se cumplieron objetivos de bioseguridad en elecciones internas de partidos políticos. Desde Brasil, información exclusiva sobre la segunda vuelta en las elecciones municipales del referido país. Con el propósito de verificar el desarrollo de las elecciones internas, la Asociación Civil Transparencia desplegó 150 observadores a nivel nacional. La Asociación Civil Transparencia participó de las elecciones internas en calidad de observadores electorales a nivel nacional para verificar el desarrollo de dichos comicios. Hemos desplegado para estas elecciones internas 150 observadores. La razón de ello es que también el número de locales es mucho más pequeño, ¿no? Son, digamos, un poco más de 300 locales centros de votación que existen en todo el país. Entonces el número de voluntarios para esta observación es menor por esa razón. Sin embargo, las tareas además las estamos estableciendo a través de turnos, porque es una jornada muy larga, son 12 horas, 7 de la mañana a 7 de la noche. Por lo tanto, lo que hemos buscado es que nuestros voluntarios y voluntarias estén presentes en espacios más cortos, ¿no? Lo cual también ayuda a mejorar la seguridad de los que participan, ¿no? Cuanto menos tiempo estén digamos, presentes en estos tipos de actividades, también se reduce el riesgo, por ejemplo, vinculado con la emergencia sanitaria. El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván La Negra, detalló para JNE TV las funciones que realizan en el marco de los procesos electorales. Transparencia vuelve a participar en un proceso electoral, en este caso las elecciones internas, ¿no? Transparencia es un observador electoral, ¿no? Que tiene como principal tarea, ¿no? Hacer un seguimiento de las actividades de los días donde se llevan a cabo los comicios, para verificar, ¿no? El cumplimiento de las reglas más importantes que rigen este proceso. Por ejemplo, verificar que estén debidamente instaladas las mesas de sufragio, ver que toda la información de orientación a los electores esté debidamente ubicada, colocada donde corresponde, hacer un seguimiento, ¿no? al cumplimiento también de los protocolos sanitarios en esta ocasión, que son tan importantes a fin de garantizar unas elecciones seguras, ¿no? Entonces, en este caso estamos desplegando observadores en 52 de los locales de votación que han sido designados por la OMPE en esta ocasión. Dichos observadores estuvieron presentes en diferentes locales de votación, como en la institución educativa particular Pedro Ruiz Gallo en Chorrillos, Colegio Emblemático Hipólito Unanue, ubicado en el Cercado de Lima, y el Colegio Parroquial Santa Rosa de Lima en Lince, así como en el interior del territorio nacional. Hemos estado desde las 7 de la mañana, ¿no? Empezando a observar el inicio del proceso. Hay que entender la naturaleza de esta elección, una elección que solamente participan afiliados de los partidos. Mesas son conformadas por afiliados y la participación es básicamente voluntaria, ¿no? Es una elección que depende en gran medida de la capacidad de los partidos políticos para organizar la participación de sus miembros. Finalmente, La Negra resaltó que estos comicios se desarrollan en medio de una pandemia, por lo que sirven para poner a prueba los protocolos de bioseguridad y mejorar en las próximas elecciones generales 2021. Las elecciones están sirviendo como una suerte de prueba de los protocolos de seguridad, ¿no? Porque es una de las cosas más importantes que vamos a tener que garantizar para que las elecciones sean seguras para todos. Y tras el intenso trabajo de los entes electorales en los comicios del pasado domingo, la OMPE brinda un consolidado de resultados en su web. Veamos.
En aras de la transparencia, la Oficina Nacional de Procesos Electorales brinda a la población el avance de los resultados de las elecciones internas del último domingo, donde más de 1.600.000 electores fueron convocados a las urnas. Si usted ingresa a la dirección que aparece en pantalla, podrá conocer los resultados desagregados por organización política y territorio. Por ejemplo, si elegimos la primera opción ordenada alfabéticamente, nos muestra la cantidad de electores hábiles, las mesas de sufragio, los locales de votación donde ejercieron su derecho ciudadano y la modalidad de sufragio. También podemos ingresar a la presentación de resultados por candidatos presidenciales, donde nos muestran los sufragistas hábiles para el proceso, la participación ciudadana, el estado de actas procesadas y actas contabilizadas. Respecto a los candidatos al Congreso, se puede desagregar por circunscripción electoral, mediante un mapa interactivo o eligiendo la opción en la cortina emergente. Asimismo, se muestra el consolidado de los datos generales como las actas procesadas y contabilizadas. Del mismo modo, el resumen con toda la data extraída y que consolida los resultados de las elecciones respecto a los candidatos al Parlamento andino. Para mayor información, ingresar al sitio web de la OMPE. Las elecciones internas se desarrollaron con total normalidad y con la participación de las fuerzas del orden, la Fiscalía de la Nación, observadores electorales, entre otros actores de vital importancia. Además de la esforzada labor de los entes comiciales en las elecciones internas de los partidos, diversas instituciones públicas y de la sociedad civil apoyaron en el desarrollo de la primera etapa del proceso democrático que está en marcha. Uno de los actores principales en estas elecciones fueron las fuerzas del orden, quienes resguardaron la seguridad de los locales de votación a lo interno y externo. En estos momentos, este día crucial para la democracia del Perú, nos encontramos apoyando al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE para el normal desenvolvimiento de estas elecciones internas de los partidos políticos. Hasta el momento no hemos encontrado ninguna novedad. La novedad más saltante es que las mesas, hay algunos locales que las mesas todavía no han sido instaladas, pero en el transcurso del día esperemos que sí se lleguen a instalar por el bien de la democracia y que los partidos puedan tener sus representantes que se merezcan, ¿no? Asimismo estuvo presente el Ministerio Público, quien cumplió la función de supervisión del proceso democrático y brindó algunas recomendaciones para el mejor desarrollo de los comicios. Acá la Fiscalía de Prevención del Delito está velando por la legalidad del proceso electoral a fin de poder dar sugerencias o recomendaciones de cómo se debería poder llevar a cabo este proceso electoral y no se cometan ciertos hechos delictivos, ¿no? Que es lo principal que hace una Fiscalía de Prevención del Delito. Hemos verificado que todo el proceso electoral interno que ha organizado la OMPE como ente electoral se está llevando de acuerdo a lo que ha establecido la ley electoral. Es importante mencionar el trabajo de los observadores electorales, quienes estuvieron presentes en los locales de votación con el objetivo de validar la transparencia e idoneidad de la contienda democrática. Nuestra función básicamente es la de poder observar, como digo, el cumplimiento de las distintas tareas y funciones, ¿no?, que tienen a su cargo las autoridades electorales, que tienen a cargo los miembros de los partidos y que tienen a cargo también las personas que pues colaboran con el proceso, ¿no? En este sentido, la labor conjunta y oportuna de los diferentes organismos públicos y de la sociedad civil coadyuvaron a una realización exitosa del proceso de elección interna de los partidos políticos. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad capacitó a la ciudadanía sobre el nuevo sistema integrado de expedientes electrónicos que busca agilizar los trámites que realizan ante el Jurado Nacional de Elecciones. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones dictó una capacitación dirigida a la ciudadanía sobre el sistema integrado de expedientes electrónicos que favorecen a la agilización de los trámites en la actualidad. Como le explica el capacitador, el ingeniero Magín Madrid, antes de la pandemia el flujo de un expediente físico era el siguiente. Servicio al ciudadano, no solamente del Jurado Nacional, también de cada jurado electoral, tenía que recibir a todo este público usuario, recibía la información que ellos traían, recibían la solicitud, generaban un expediente, le entregaban un carguito. Este expediente, bueno,
el único trato con el ciudadano era mesa de partes generaba el expediente y lo tramitaba, lo remitía al área jurisdiccional, que es quien, bueno, hacía todo el trámite, toda la evaluación, emitían su pronunciamiento, un pronunciamiento que que la ciudadanía, a la cual la ciudadanía podía tener acceso a través de plataforma electoral. ¿Sí? Esto es lo que se venía haciendo hasta antes de la pandemia. Como les comento, todo tenía que ser físicamente. El usuario tenía que acercarse a una instalación del jurado electoral para presentar su solicitud. Por ello, el Jurado Nacional de Elecciones realizó acciones de mejora para estos trámites. Desarrollar un aplicativo web que permita a los usuarios registrar sus trámites de manera virtual, generando cero colas. Ya no había la necesidad de que un ciudadano se acerque y cero papeles. Antes tenían que imprimir toda la documentación, ahora basta con que el ciudadano tenga esa documentación en un archivo digital, en un Word, un archivo que puede bien llevarlo en un USB o enviarlo por correo. Ya no tiene la necesidad de imprimir, inclusive ya no tiene la necesidad de quemar un CD con su archivo multimedia, con su grabación. ¿Por qué? Porque ahora la idea del Jurado Nacional es que todo esto se haga a través de una plataforma virtual. Asimismo, indicó que para poder acceder a estos servicios, la ciudadanía solo debe brindar 3 datos para validar su información: el DNI, celular y correo. En ese sentido, gracias al aplicativo web, los usuarios pueden presentar escritos sobre algún proceso jurisdiccional de manera más rápida. Todos los ciudadanos tenían que acercarse al Jurado Nacional o al Jurado Electoral. Ahora lo puedan hacer, ahora puedan generar cualquier trámite a través desde la comodidad de su hogar. Desde la comodidad de su hogar no tendrían que acercarse al Jurado Nacional, basta con que tengan un acceso a Internet, una computadora con acceso a Internet, y a través de este acceso pueden enviar sus solicitudes, sus trámites. Esta capacitación es un esfuerzo de la Escuela Electoral con motivo de orientar a la ciudadanía sobre las nuevas plataformas virtuales con las que el JNE cuenta implementado. Por su parte, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, manifestó que el desarrollo de las elecciones internas fue muy intenso, pero que se cumplió con todo lo establecido, especialmente con los protocolos de bioseguridad, los cuales serán muy importantes para las elecciones generales del 11 de abril. En el marco de las elecciones internas realizadas este domingo pasado, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, resaltó las características de los comicios y lo que inicialmente se esperaba que llegaran a ser las elecciones primarias. Las internas fueron preparadas para 1.641.815 electores afiliados a 24 partidos políticos. Nosotros tuvimos un despliegue nacional en 171 provincias. Definimos recintos electorales 377 y trabajamos para poder instalar 2.802 mesas de sufragio. Asimismo, Corbeto señaló que para esta jornada electoral se cumplieron estrictamente los protocolos de bioseguridad establecidos a fin de salvaguardar la salud de los asistentes y resaltó que han cumplido con todo lo trazado para efectuar el proceso comicial. Han sido recintos electorales multipartido. Hemos combinado a partir de la cercanía de los afiliados a los centros de votación. Hemos hecho 56 tipos de cédula. Hemos trabajado para conciliar la legislación electoral con los estatutos internos de cada partido. Ha sido un trabajo muy intenso y creo que desde la OMPE hemos cumplido largamente. Si tú se acercabas a un recinto electoral, cumplimos de manera estricta los 7 protocolos, hemos hecho lo que nos correspondía, ¿no? Ante la falta de participación por parte de los militantes afiliados a las organizaciones políticas, Corbeto descartó que se haya cometido algún error en la depuración del padrón electoral habilitado para las primarias, ya que fue muy bien elaborado por el RENIEC y aprobado por el JNE, manifestó. Hay dos miradas respecto a la depuración del padrón. La depuración técnica, que tiene que ver con restricciones, fallecimiento, viaje al exterior, cumplir alguna condena, ¿no es verdad?, que te restringe, ha sido muy bien trabajado por el Registro de Organizaciones Políticas, por el RENIEC, ha sido fiscalizado y ha sido aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Ese tipo de problemas los padrones no tienen.
Finalmente, Piero Corvetto aseveró que la OMPE también desarrollará las elecciones del 6 de diciembre, en donde votarán las agrupaciones que optaron por un sistema indirecto. En la siguiente nota conozca cuáles son las fuentes de financiamiento prohibido para las organizaciones políticas, según un último reglamento emitido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Según el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios emitido el pasado 29 de noviembre, las organizaciones políticas y las candidaturas a elecciones congresales, municipales y regionales y Parlamento Andino no pueden recibir aportes económicos provenientes de cualquier entidad de derecho público o empresa de propiedad del Estado o con participación de éste, confesiones religiosas de cualquier denominación, personas jurídicas con fines de lucro nacionales o extranjeras, personas jurídicas nacionales sin fines de lucro, personas naturales o jurídicas extranjeras sin fines de lucro, excepto cuando los aportes estén exclusivamente destinados a la formación, capacitación e investigación. Personas naturales condenadas por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo o crimen organizado. Fuentes anónimas o cuyo origen se desconozca. Las organizaciones políticas no pueden recibir aportes anónimos de ningún tipo. Se recuerda que el financiamiento prohibido de organizaciones políticas está tipificado en el Código Penal, por lo que incurrir en estos es un delito. Para hablar sobre la participación y ausentismo electoral en las elecciones internas de los partidos políticos, nos encontramos con la ex ministra de Justicia y ex secretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política en nuestro país, la doctora Ana Neira, y para nosotros es un placer saludarla. Bienvenida a JN Noticias. ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Bien, vamos a hablar sobre lo que sucedió el pasado domingo en esta fiesta democrática y los partidos no llegaron ni al 30% de asistencia en cada partido. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo los peruanos nos involucramos en la política de nuestro país. ¿Qué opina usted de estas cifras que tenemos actualmente? Sí, estaba mirando las cifras y vemos, ¿no? Al final de los 24 partidos inscritos, solo 8 realmente han hecho elecciones internas para elegir su candidato presidencial. Y de estos 8, solo 3 han tenido realmente elecciones competitivas, es decir, con más de una fórmula que postulaba a estas elecciones. Y evidentemente, como se señala, los porcentajes han sido muy bajos, ¿no? 2 partidos incluso han tenido 1%, menos de 1% de participación de sus afiliados, 4 partidos menos del 10%. Las excepciones vienen por la Acción Popular, que ha tenido alrededor del 14%, y el Partido Morado 25%. Pero igual, estamos hablando que incluso los partidos que son más recientes, como es el caso del Partido Morado, no llegan, como se señalaba, al 30% de participación. En general, si hacemos una revisión general, estamos hablando que alrededor de únicamente el 5.7% de afiliados de los partidos políticos son los que han participado en esta elección interna. Entonces, esto nos debe llevar, sin duda, a reflexionar respecto a si efectivamente los candidatos electos tienen una legitimidad incluso interna de sus afiliados. Y luego, como sabemos, con la reforma política se plantea el hecho de que los partidos elijan a sus candidatos con participación de la ciudadanía. Entonces habrá que preguntarse si van a lograr esto en un contexto en el que ha sido difícil incluso mover a sus propios afiliados, ¿no? Que es una cuestión que habrá que analizar de cara al proceso electoral del 2022, en que harían estas elecciones con participación ciudadana. Doctora, ¿y cuáles son los factores que habrían generado esta baja participación? De repente uno de ellos también sería la pandemia de la COVID-19. Sí, podría ser ese uno de ellos, pero también hay que pensar que ya de manera más o menos constitucional en los últimos procesos electorales hemos visto que los partidos políticos están perdiendo esta posibilidad de representación, ¿no? Incluso de sus afiliados. Hay una desconfianza de la ciudadanía respecto de la política, respecto de los partidos, y aquí estamos hablando incluso de las personas que en su momento se afiliaron a los partidos, que ya estas personas que creían en un determinado modelo partidario decidan no asistir, es tal vez un síntoma justamente de este descrédito de la política, de esta desconfianza de la ciudadanía
respecto de los partidos políticos que tenemos que tratar de encontrar un mecanismo para revertir, porque finalmente en el sistema político peruano nosotros hemos decidido, es una decisión que se tomó a través de la ley, que sean los partidos políticos los canales a través de los cuales se pueden presentar candidaturas. Entonces, si estos partidos, que son los canales para presentar candidaturas, no tienen legitimidad, luego estos candidatos también pueden ver su legitimidad cuestionada, y luego estas personas, cuando son autoridades, de igual modo. Estamos hablando, por ejemplo, ¿no?, para ver un poco las cifras, un candidato presidencial que ha sido elegido por menos de 500 votos, un padrón de 10.000. Estamos hablando así en general como decíamos, de partidos en los cuales ha participado menos del 1% de sus afiliados. Entonces yo creo que ahí hay un elemento de ese tipo. También es cierto que creo que hay que reforzar la idea de las elecciones internas. Es cierto que es la primera vez que ha habido elecciones internas en el país, entonces tenemos que probablemente, y seguro el jurado y la OMPE van a incidir mucho en esto de cara a los próximos procesos electorales, también en hacer que la ciudadanía, y en este caso los afiliados de los partidos, conozcan a sus candidatos, sepan de las fechas de las elecciones, conozcan más del proceso electoral, ¿no? Creo que también el hecho de haber estado sumidos en una crisis política de repente ha quitado un poco de atención hacia la elección interna, ¿no? Y creo que ese también es un reto hacia los próximos procesos electorales. Así es que se tiene que tomar en cuenta. Doctora, ahora, desde la Comisión para la Reforma Política, de la que usted era secretaria técnica, ¿cuáles son las propuestas que se han planteado para atacar este problema de baja participación de los afiliados de las organizaciones políticas? Y hay que recordar que en este proceso electoral se está aplicando reglas excepcionales, ¿no? Justamente producto de la pandemia se sacó una norma que plantea que en esta elección los partidos políticos puedan hacer elecciones vía delegados o puedan hacer elecciones a través de sus afiliados en elecciones internas, como han hecho estos partidos que hemos conversado ahora. Pero la propuesta de la Comisión de Reforma Política, que finalmente fue aprobada por el Congreso con algunos cambios, es la idea de que se tenga más bien las llamadas elecciones internas, abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? Que plantea un modelo que existe en países como Argentina, como Uruguay, y lo que se busca es que haya participación de la ciudadanía en la selección de los candidatos. Es decir, que las personas, los ciudadanos, las ciudadanas, vayamos a votar a la elección de los partidos y con eso podamos definir quiénes son los candidatos o candidatas que presentan estos partidos finalmente en la elección general, en la elección regional o municipal. Este modelo, como decía, se aprobó en principio en el Congreso pasado, no se ha aplicado todavía, no se aplicó en la elección del 2020 porque se había aprobado muy cercanamente y el jurado interpretó, creo yo, correctamente que como no había pasado, no había esa antelación de un año que establece la ley, no podía aplicar en la elección del 2020 y no ha aplicado en el 2021 por esta regla excepcional por la pandemia. Entonces, habrá que analizar con este nuevo modelo hacia el 2022 cómo se realiza esta elección, pero claro, hay factores que preocupan. Si hemos tenido tan baja participación en una elección de afiliados, habrá que ver cómo logramos que la ciudadanía se comprometa más con la elección participando directamente. Y además creo que también va a haber que analizar posteriormente, digamos, en los próximos procesos electorales, cómo logramos que este mecanismo realmente sea participativo, porque claro, cuando uno analiza, como decía, las cifras, incluso de la última elección, muchos partidos presentan una fórmula única. Claro. Entonces, hay que analizar si un ciudadano, una ciudadana tiene incentivos de ir a votar por un partido que le presenta una sola oferta, ¿no? Porque claro, finalmente siente que simplemente está convalidando una elección. En estricto lo que debería pasar, y esto es una crítica que se ha hecho en otros países, como en Argentina, por ejemplo, es que tendría que haber sí o sí una competencia para que la ciudadanía sienta que realmente su voto marca una tendencia, marca una decisión, porque de lo contrario, pues es simplemente decir el partido dice y yo convalido, ¿no? Y esto probablemente haría que los ciudadanos y ciudadanas tampoco acudan a votar en una elección interna. Entonces, creo que todas esas cuestiones tienen que analizarse, pero claro, esto ya va a ser para la elección del 2022, porque como sabemos, se decidió no aplicarlo para esa elección específica por la pandemia. Sí, doctora. Entonces, ¿de qué manera se podría interpretar que las organizaciones políticas presentan listas únicas? ¿Cuál es su interpretación, su diagnóstico? Bueno, en general, siempre creo que esto es algo que conoce, por supuesto, mucho más el jurado. He tenido además el gusto de trabajar en el jurado y hemos visto a lo largo de todos estos tiempos, analizando las listas, que muchos partidos, sobre todo en fórmula presidencial, presentan únicamente una lista. Uh-huh. Y esto es porque finalmente los partidos llegan a algunos acuerdos y logran este consenso, ¿no? Y generan un candidato.
pero la verdad es que si realmente queremos nuevamente que la ciudadanía se sienta comprometida con este proceso democrático interno, probablemente deberíamos ofrecerle a la ciudadanía liderazgos plurales, ¿no? No solamente una persona que sea candidato presidencial, sino más de una persona. Esto también tiene que ver con la propia estructura partidaria, con el hecho de que podamos tener también competencia al interior del partido, incluso liderazgos plurales al interior del partido, ¿no? Que no tienen que ser liderazgos que debiliten la interna, que pueden ser liderazgos que en realidad refuercen más bien la posibilidad de que más personas se sientan representadas por estas candidaturas. Sí. Pero es cierto que la tendencia en el Perú ha sido en muchos casos más bien un candidato presidencial casi proclamado por el partido, más que elegido en un proceso democrático interno, ¿no? Pero bueno, habrá que también tratar de generar, como digo, más liderazgos en el interior de los partidos para que esto pueda eventualmente, no sé si revertirse, pero por lo menos reforzarse. O en todo caso, y tal vez esta sería la segunda opción, el hecho de que haya de repente un único liderazgo, sí, pero un liderazgo legítimo, ¿no? Que tenga la mayor cantidad de votos de sus afiliados, cosa que aquí lamentablemente tampoco lo estamos verificando. Así es, doctora. Ahora, si retomamos a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, esta propuesta que se ha dado desde la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, hay una barrera electoral que se propone, ¿no? Y esta implicaría de repente que las organizaciones políticas que no superan esta barrera no lleguen a las elecciones generales. Claro, la idea es generar, digamos, la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿qué le pide a un partido para entrar, digamos, a ser partido, a una asociación para ser partido, y luego qué se le pide para mantenerse, ¿no? La apuesta en su momento de la Comisión de Reforma Política fue generemos la exigencia de afiliados como el principal requisito para que se pueda inscribir a alguien como una asociación, como partido político, pero luego también generemos que si una organización deja de ser representativa, no mantenga su registro vigente, ¿no? Y para eso uno de los factores era justamente el hecho de superar una determinada barrera dentro de las elecciones internas. Es decir, yo soy una asociación, me inscribo, consigo la cantidad de afiliados que bordea más o menos 20.000 o 25.000, logro mi inscripción como organización política, pero luego hago una elección interna y van a votar por mí 1.000 personas. Esto genera el hecho de que se verifique que esta agrupación no es una agrupación representativa, y por eso ese podría ser uno de los mecanismos por los que esta eventualmente se cancele, pero además no pueda participar en la elección general, porque de lo contrario lo que tenemos hoy son 24 partidos políticos presentando su oferta en una elección, y esto, claro, disipa también a los electores, los tiene, digamos, dispersos en realidad, más que disipados, dispersos entre tanta oferta electoral, y esto hace que muchos partidos, simplemente por tener la inscripción vigente, puedan presentar candidaturas, pero estamos hablando de algunos casos de partidos que no han conseguido hace mucho tiempo representación en el Congreso, que no tienen candidatos presidenciales que consigan una votación importante, y sin embargo, solo por el registro vigente, que no se cancela por casi ninguna razón, es que pueden mantenerse. Recordemos antes que un mecanismo también para esto eran las alianzas, ¿no? Se aliaban 5 partidos que no tenían ni siquiera alguna vinculación ideológica, pero lo hacían para superar la barrera. Ahora eso se ha revertido porque se les pide un poquito más de votación para superar la barrera de las alianzas. Pero, por ejemplo, yo puedo ser parte de una alianza, o podía en realidad ser parte de una alianza como partido, no conseguir ningún representante en el Congreso y mantenía mi inscripción vigente. Eso también se ha revertido en la última reforma política, porque claro, la idea es que los partidos realmente representativos sean los que se mantengan como partidos. Y esto debería llevar a evitar esta fragmentación partidaria en 24 organizaciones que tenemos hoy, y más bien irlo concentrando hacia menor cantidad de organizaciones políticas. Bien, doctora. Ya para finalizar y para hacer una reflexión bastante breve, ¿qué pasaría si las elecciones en nuestro país no serían obligatorias? De repente tendríamos tan baja participación también en las elecciones regionales, municipales y en las generales. ¿Qué es lo que opina usted? Sí, en general el porcentaje de abstención en las elecciones bordea más o menos el 15%, incluso en algún momento ha llegado a ser mayor. Yo en general no soy partidaria hoy del voto voluntario. Creo que nuestro país necesita todavía que el voto sea obligatorio, y no porque no sea un derecho, sino porque creo que tiene esta doble naturaleza de derecho y deber. Y entonces necesitamos autoridades realmente legítimas. Y la preocupación que yo comparto con la pregunta es el hecho de que una determinada autoridad pueda ser electa con un porcentaje muy bajo y luego la ciudadanía no se sienta representada por esta autoridad. Creo que esto es algo que todavía debemos evitar, y hay países, por ejemplo, como Chile, que están debatiendo la posibilidad de volver al voto obligatorio porque han tenido porcentajes muy bajos de participación, y además, y hay varios estudios que lo están respaldando,
el voto se ha elitizado. Es decir, las personas que tienen que trabajar o tienen que hacer otras cosas deciden no votar porque les es costoso ir a votar. Y sin embargo, otras personas que sí lo hacen. No es cierto que la última elección en Chile puede haber revertido estos resultados, porque claro, hay un clamor ciudadano por la reforma constitucional en ese país, pero de todos modos creo que tenemos que analizar cuál es el impacto real del hecho de hacer el voto voluntario en un contexto como el peruano, en que requerimos más bien que las autoridades sean elegidas por porcentajes importantes para que les dé legitimidad. Bien, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Siempre es un gusto conversar con usted. Igualmente, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa, pero volvemos con más. No se muevan. Seguimos en JN Noticias luego de que el MINSA indicara que la estrategia de vacunación contra la COVID-19 se trabajará con la OMPE. Piero Corvetto exhortó a diversas instituciones a colaborar con sus locales para esta campaña. Piero Corvetto, jefe de la OMPE, invitó a universidades, instituciones educativas superiores, clubes, iglesias evangélicas y parroquias a prestar sus locales para que el Ministerio de Salud pueda ubicar los lugares de vacunación contra la COVID-19. La estrategia establecida por el MINSA y la OMPE tendrá una similitud con el formato de votación electoral, informó la ministra Pilar Macetti. Corvetto indicó que trabajará de la mano con el Ministerio de Salud. Si tengo que cargar cajas para que los ciudadanos puedan llegar a vacunarse, lo haré, dijo en una entrevista en un medio nacional. Es importante mencionar que se habilitarán alrededor de 17.000 locales de votación y 80.000 mesas en las que se aplicará la vacuna durante el 2021. Por otro lado, refirió respecto a las últimas elecciones que la OMPE está satisfecha con los protocolos sanitarios adoptados con el Ministerio de Salud. Bien, por otro lado, les informamos que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil solicitó 76 millones de soles adicionales a su presupuesto anual para la continuidad de sus servicios en medio de la pandemia y con miras a las elecciones 2021. Veamos. En el contexto de la emergencia sanitaria y la realización de las elecciones generales, el RENIEC solicitó un incremento adicional al presupuesto anual 2021 que asciende a 76 millones de soles, con la finalidad de mejorar el acceso a sus servicios y campañas gratuitas. Cabe mencionar que el sustento del presupuesto requerido por las instituciones electorales estuvo a cargo del presidente del JNE, Jorge Salas Arenas. En el caso particular del RENIEC, se sustentó la ampliación de presupuesto para el mejoramiento de acceso a los servicios de registro civil e identificación de calidad a nivel nacional. También para la gratuidad de los servicios en las oficinas registrales auxiliares y los programas de apoyo social. En este rubro, la ampliación presupuestal asciende a 32 millones de soles. Asimismo, para la implementación de actas electrónicas en las oficinas registrales, plataformas virtuales multiservicios, centros de impresión de tarjetas de identidad, oficinas registrales en comunidades nativas y el registro civil en lenguas originarias. Para este rubro se estimó una demanda adicional de 43 millones de soles. A continuación tenemos las 5 noticias oficiales más importantes del día elaboradas por la Agencia de Noticias Andina. Ana Benezú nos reporta. Bienvenidos, desde la Agencia Noticias Andina estas son las 5 noticias del día. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, continúa con sus reuniones con los representantes de las diferentes bancadas como parte de los encuentros previo a la presentación del voto de confianza. Hoy se reunirá con congresistas de Fuerza Popular, luego de Acción Popular, entre otros. Una comitiva de alto nivel del Ejecutivo llega esta mañana a la región de Ica para establecer un diálogo y escuchar las demandas de los dirigentes agrarios. Como mediadores están representantes del Ministerio de Agricultura, Trabajo, del Gobierno Regional de Ica y de la Defensoría del Pueblo. A fin de garantizar la movilidad de los usuarios y evitar problemas debido
A la suspensión parcial del servicio del Metropolitano, la ATU implementó un plan de contingencia. Este contará con 75 buses troncales que brindará el servicio expreso y además operarán 38 buses de rutas alimentadores en Trapiche, Ensenada, Puente Piedra. También se contará con 40 buses del Ministerio de Defensa y 30 de la Policía. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó el protocolo sanitario para prevenir la pandemia del coronavirus en el servicio de transporte acuático, marítimo, fluvial y lacustre de pasajeros y turístico. Estos contarán con el 100% de su capacidad. Las compañías Pfizer y BioNTech pidieron la aprobación para su vacuna en Europa ante la Agencia Europea de Medicamentos, luego de que también hayan hecho lo mismo en Estados Unidos. Recordemos que la candidata vacuna tiene una eficacia del 95%. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. Rápidamente nos vamos al norte peruano, puesto que las autoridades de Trujillo continúan las capacitaciones a los conductores de mototaxis sobre el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y así seguir combatiendo la pandemia. El informe es de TV Cosmos. Los conductores de 9 empresas de mototaxis del distrito de Salaberry serán capacitados a través de la Gerencia Regional de Transporte de la Libertad, la misma que viene sensibilizando a los transportistas de estas unidades mediante la charla de implementación de protocolos sanitarios, bioseguridad e infraestructura vial. También hay temas de psicología, también vía seguridad. Esos son los temas principalmente que se está dando a los choferes de las asociaciones del distrito de Salaberry. Se empezó con 2 empresas formales de mototaxis, un total de 350 conductores finalmente recibirán estas capacitaciones que permitirán reducir el índice de contagio en los usuarios en este distrito. Comenzado con Aurora Díaz de 9 a 10 de la mañana, ahorita están capacitándose de 11 a 12 San Pedro. Viernes tenemos a los Delfines y también tenemos al Faro. Y estamos también dando la asociación del Alto Salaberry 2x3. Las capacitaciones se realizan los días lunes, miércoles y viernes. La Contraloría General de la República advierte riesgos en una obra de mejoramiento escolar en Ancash. Proyecto demanda la inversión por más de 2 millones de soles. La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote aprobó el expediente técnico para la recuperación del local escolar número 88413 con incongruencias, omisiones y sin que se acredite el sustento de costo de mano de obra por más de 2 millones de soles. Estas situaciones podrían generar controversias, retrasos en la ejecución del proyecto y variaciones del presupuesto que superan los 4 millones de soles. La obra de recuperación del colegio, ubicado en el asentamiento humano Nuevo Horizonte, comprende la construcción de 9 aulas, comedor, cocina, aula de innovación pedagógica, sala de profesores, tanques, cisternas, losa deportiva, entre otros. Según el reporte de la Contraloría, el mencionado expediente técnico aprobado presenta inconsistencias en el estudio de suelos y no contiene los componentes requeridos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Chepén tendrá pronto una planta de oxígeno medicinal para asistir a las personas afectadas por el coronavirus. Este informe es gracias a nuestros amigos de TV Cosmos de Trujillo. En los próximos días, la provincia de Chepén contará con una planta de oxígeno medicinal, en una reunión entre autoridades regionales en la cual participó el vicegobernador de la región, Eber Cadenillas, y el gerente regional de salud, entre otras autoridades provinciales, coordinaron y dieron detalles de la entrega. Chepén se prepara con una planta de oxígeno para no tener problemas con este elemento que es tan importante para la sobrevivencia de los pacientes de coronavirus. Lo más importante es que es una planta móvil y que seguramente en algún momento la vamos a montar sobre ruedas para poderla dirigir hacia cualquiera de los sectores. La planta de oxígeno móvil, que tuvo un costo de $121.430, es de nacionalidad turca y producirá 13 metros cúbicos de oxígeno diario y fue adquirido gracias al apoyo de la empresa privada. Este acuerdo fue que la mancomunidad ponía $50.000,
Cerro Prieto ponía $100.000 y la región La Libertad, firmando convenios, ponía el mantenimiento, la instalación y un operador. Ese fue el compromiso de todos nosotros. La finalidad de conseguir esta planta de oxígeno medicinal es para salvar vidas de pacientes con coronavirus, pero también servirá para abastecer los establecimientos de salud de Chepén y Pacasmayo. No solamente es para Chepén o para nuestro hospital, es también para poder apoyar a nuestros vecinos del Hospital Afora de Guadalupe, de Pacasmayo y de Salud también. Y como dice también, como es portátil, de repente podemos llegar a sitios más alejados. Se supo que las autoridades vienen trabajando a favor de controlar el rebrote de la COVID-19, pero exhortaron a la población tomen conciencia y eviten exponerse al virus, siguiendo las recomendaciones de los especialistas. El gobernador de Ancash, Juan Carlos Morillo, fue detenido acusado del delito de colusión. Tenemos aquí los detalles. El gobernador regional de Ancash, Juan Carlos Morillo Ulloa, fue detenido en la sede del 8º despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, cuando llegó para dejar su pasaporte. El 5º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ancash ya había ordenado su detención preliminar por una indagación por el delito de colusión. Mientras la autoridad ancashina se encontraba dentro de la sede fiscal, llegó un contingente policial integrado por miembros de la Policía Judicial con la orden de detención emitida por el 5º Juzgado de Investigación Preparatoria. Morillo es acusado del delito de colusión que se habría cometido en la adquisición de bienes para hospitales de Ancash en medio de la emergencia por el nuevo coronavirus. El gobierno declara estado de emergencia nacional durante todo diciembre debido a la pandemia del coronavirus. El decreto establece nuevas medidas como la intervención policial y nuevo horario de toque de queda. Mediante un decreto supremo publicado en el Diario Oficial El Peruano, el gobierno declaró estado de emergencia a nivel nacional durante todo diciembre debido a la pandemia del coronavirus. Durante la medida quedan restringidos el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personal, también el de la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. En su artículo 4, el Decreto Supremo explica que la intervención de la policía y de las Fuerzas Armadas para garantizar la implementación de estas medidas se hará verificando que no se limiten otros derechos que no son restringidos por el estado de emergencia. Asimismo, se verificará que no se limiten los derechos destinados a salvaguardar la vida y la integridad de la población, de conformidad con las leyes que regulan el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. De otro lado, el Decreto Supremo recuerda que las personas afectadas por la COVID-19 están obligadas a permanecer en sus domicilios todo el día y hasta que las autoridades sanitarias determinen su alta médica. En cuanto al toque de queda, se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 0 horas hasta las 4 horas, de lunes a domingo a nivel nacional. En el marco de la emergencia sanitaria, las restricciones para evitar el contagio de la COVID-19 en menores de 12 años fueron levantadas. En la siguiente nota conozca qué cuidados se deben tomar. A partir de hoy, el gobierno autoriza que los menores de 12 años salgan sin restricciones a espacios públicos, pero deben mantener una distancia física no menor de 2 metros con el resto de personas, lo que no incluye a sus padres. Para la pediatra infectóloga Teresa Ochoa de la Universidad Cayetano Heredia, aún hay que tener ciertas precauciones al respecto. La especialista indicó que si bien celebra la medida, ya que los niños y niñas han pasado mucho tiempo confinados, lo ideal es exponerlos lo menos posible. También señaló que lo recomendable será no llevar a los menores a lugares que puedan resultar riesgosos, como un restaurante cerrado o centros comerciales. Así, la pediatra recomendó que un lugar seguro para llevar a los niños y niñas a jugar serán parques o zonas abiertas en donde hay oxigenación, ya que ahí el riesgo de contagio es menor.
El Ministerio de Salud anunció que próximamente se brindará a los profesionales de la salud un bono especial por sus esfuerzos para combatir la pandemia. El personal de salud combatió y combate en primera línea a la pandemia desde que llegó al país. Sin duda, sus esfuerzos deben ser reconocidos. Por lo mismo, el Ministerio de Salud informó que se entregará un nuevo bono especial para todo el personal que hace esta gran labor. El bono está previsto para que sea anunciado en los próximos días, según el último comunicado del MINSA. Asimismo, recalcó su compromiso con los profesionales de la salud con respecto a su situación laboral, brindándoles seguridad futura. Por su parte, el Colegio Médico del Perú reiteró su pedido de una pensión vitalicia para los deudos de los médicos fallecidos debido al coronavirus. Lamentablemente, la pandemia afectó a más de 38.000 hogares peruanos, entre ellos también al personal de salud, que pese a ello continuaron en su lucha y compromiso para preservar la salud de los ciudadanos. Vamos a cambiar el ángulo de la información y como cada martes es momento de nuestro encuentro con el pasado reciente en el segmento Ocurrió hace 20 años. De septiembre del 2000. Una de las más espectaculares inauguraciones de Olimpiadas fue sin duda la de Sídney en Australia. Con el encendido de la antorcha se iniciaron los primeros Juegos Olímpicos del siglo XXI, con un majestuoso desfile de los países participantes que utilizó la tecnología y la cultura del país anfitrión. Que asumo, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio del 2001. El 22 de noviembre del 2000, tras la renuncia por fax de Alberto Fujimori a la presidencia, Valentín Paniagua Corazao recibió la banda presidencial asumiendo el mando como presidente de la República del Perú. Bajo un gobierno transitorio, se dirigió a los peruanos con un discurso hecho el mismo día, inmortalizando el momento en imágenes. El recordado político, luego de 8 meses, convocó a elecciones transparentes en el que fue elegido Alejandro Toledo. Una frase que lo caracterizó fue: aquel que no tiene ideas no debe gobernar. 8 de agosto del 2000. La Corte Suprema de Chile confirmó el desafuero del dictador Augusto Pinochet, quitándole la inmunidad parlamentaria, hecho que fue tomado como un triunfo de la justicia chilena. El general Pinochet pasó luego a ser juzgado por su responsabilidad por violaciones de los derechos humanos en el tiempo que rigió Chile, en 1973 hasta 1990. El 1 de mayo del 2000, el Vaticano reanudó la causa de beatificación de Luisa de la Torre, conocida como la Beatita de Humay, quien por su vida cristiana, humilde, caritativa y llena de bondad, llegó a la Santa Iglesia como sierva de Dios, para que se recabe información que argumente su santidad. Sus fieles indicaron que sus milagros alcanzaron a muchos en el distrito de Humay, en Ica. Bien, tenemos ahora un despacho desde Brasil con nuestra corresponsal Verónica Quispitongo, quien nos informa sobre los resultados finales de las elecciones municipales en Brasil. Adelante, Verónica. Buenos días, Paloma. Así es, este domingo 29, unos 38 millones de brasileños han acudido a votar en la segunda vuelta de las elecciones municipales 2020, donde la centro-derecha se ha impuesto sobre el bolsonarismo, ya que 11 de los 13 candidatos que apoyaba el presidente Jair Bolsonaro fueron derrotados en las urnas.
El Partido Demócratas ha sido la gran victoriosa de estas municipales, pues se ha hecho con el mando de 198 alcaldías, entre ellas 4 de las capitales de Brasil, como son Río de Janeiro, Florianópolis, Curitiba y Salvador de Bahía. Otros partidos vencedores en estas elecciones fueron el Partido de la Socialdemocracia Brasileña y el Movimiento Democrático Brasileño. En Río de Janeiro, uno de los principales núcleos urbanos de Brasil, el exalcalde Eduardo Paes ha derrotado con contundencia al que era hasta ahora responsable de la ciudad, Marcelo Crivella, un tradicional aliado de Bolsonaro. En Sao Paulo, el joven alcalde Bruno Covas ha sido reelegido con casi el 60% de los votos frente al candidato de la izquierda, Guilherme Boulos. João Doria, actual gobernador del estado homónimo y quien sigue de cerca y avala el trabajo de Covas, es una de las figuras políticas que más y mejor sale reforzada de estas elecciones, pues en algunos sectores de Brasil ya le dan como favorito para vencer a Bolsonaro en caso de que se presente como candidato a las presidenciales de 2022. Cabe destacar que estos comicios se realizaron bajo los protocolos de bioseguridad, considerando que Brasil es uno de los países más afectados por la pandemia del nuevo coronavirus, con más de 6,31 millones de casos y 173.000 fallecidos por la enfermedad. En este marco, los alcaldes que asumirán sus funciones a partir del 1 de enero de 2021 por un periodo de 4 años deberán afrontar grandes desafíos en materia de salud, transporte o educación para revertir la actual crisis que se vive en el país. Desde Sao Paulo, en Brasil, informó Verónica Quispitongo para el canal del Jurado Nacional de Elecciones del Perú. Adelante, Paloma, contigo a Estudios. Muchísimas gracias, Verónica, por este reporte. Ahora tenemos que contar que la Organización Mundial de la Salud pidió a los ciudadanos mantenerse seguros en casa y evitar grandes reuniones familiares y así evitar la propagación de la pandemia. Esto ante la proximidad de las fiestas navideñas y de fin de año. Con ocasión de las fiestas navideñas y de fin de año se acercan también las posibles reuniones que se realizarán para su celebración. Ante ello, la Organización Mundial de la Salud advirtió que las familias eviten hacer grandes reuniones teniendo en cuenta aún la presencia de la COVID-19 en el mundo. En ese sentido, la OMS brindó las siguientes recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus en esta época de unión familiar. Celebrar en casa en las próximas fechas. Evitar reuniones con gente de fuera de su hogar. No asistir a lugares concurridos. Este último se refiere a centros comerciales que con la llegada de estas fechas aumentan su afluencia de público. Asimismo, la entidad de salud dio un mensaje de aliento indicando que tarde o temprano habrá seguridad y que la pandemia acabará. Por ello, todos debemos tener un rol para combatir este virus, que separa familias, pero esperemos pronto volver a reencontrarnos. Hong Kong intenta frenar la cuarta ola de la COVID-19 tras registrarse más de 100 nuevos casos por día. El gobierno dispuso el cierre de las escuelas hasta el 2021. Las escuelas de Hong Kong cerrarán desde este miércoles hasta el siguiente año para intentar frenar la cuarta oleada de la COVID-19 en la ciudad. Una medida que se da luego de que en las últimas horas se contabilizaran más de 115 nuevos casos, el mayor número desde el 1 de agosto. De esa cantidad, 62 están relacionadas con el grupo denominado supercontagiadores, que frecuentan clubes de baile donde se desencadenó la cuarta oleada del virus. El total de casos se eleva a 479, otros 23 de ellos con vínculos conocidos, 24 sin que se hayan podido ser rastreados y 6 procedentes del exterior. Los responsables de educación de la ciudad indicaron que la vuelta a más de 100 casos diarios ha llevado a las asociaciones de profesores a solicitar el cese de la actividad presencial en todos los jardines de infancia, escuelas de primaria y secundaria. Según el Departamento de Enfermedades Infecciosas de Hong Kong, la tendencia y los números observados parecen indicar que esta cuarta oleada es más grave que la anterior.
Amigos, llegamos al final del noticiero. No se olvide de seguirnos siempre en los canales 44 y 516 de Movistar, así como en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y los canales aliados al ente electoral. Los dejamos con imágenes de la Reserva Natural de la Mina en Ica. Permiso.